Buenas tardes chicos, estamos con la grabación de la inducción que compete a estas sesiones si gustan tomarlas. Y vamos a ver ahora el tema, un tema de presentación que es el de integrales, ¿no? Entonces, ¿en este tema en qué consiste o qué es? Entonces, propiamente cuando nosotros integramos debemos conocer qué es lo que hacemos. Entonces, a ti te dicen, saca la integral de tal cosa y te dicen, tienes que poner este símbolo, debes poner la función, por ejemplo, x cuadrada y debes poner diferencial de x. A ti siempre te han dicho así, o me imagino que a veces han dicho así, en integral o derivada, te dicen, tienes que derivar una función. Pero a veces no explican qué es el concepto y por qué tiene que tener varios aspectos. Entonces, una integral, vamos a hacer una grafiquita aquí. Entonces, siempre nosotros cuando hablamos de funciones nos debemos ubicar en qué plano estamos hablando. Normalmente hablamos en el plano XY, es el plano cartesiano y recordemos que las que están en el eje de las X, que básicamente es el eje que como tal está horizontal, se les llama abscisas y el que está vertical, que es como si fueran varias líneas paradas, como ordenadas, se le llama ordenadas, ¿no? A ese eje. Entonces, este es un dato curioso del plano cartesiano, ¿no? Porque hay que tener una referencia. Entonces a ti te dicen, voy a borrar esta parte de las integrales. Entonces a ti te dicen, por ejemplo, integra esta función f de x es igual a x, por ejemplo. Una función tan sencilla que simplemente es esto. O a veces tú normalmente te la presentas. Esta es una opción de como casi siempre se debe dar. O a veces te la presentan y es igual a x. La función que está f de x es igual a x o y es igual a x es lo mismo. A veces ya en cálculos más avanzados omitimos usar la variable y en lugar de ella ponemos f de x, pero simplemente es una ecuación coloquial que conocemos. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, lo podemos tabular y lo podemos hacer así, ¿no? Entonces, básicamente dice que los valores que tenga x van a ser y. Entonces, si x vale, por ejemplo, aquí le vamos a poner 1, y va a valer 1. Si este vale 2, este va a valer 2. Y así, ¿no? Entonces, de tal modo que, por ejemplo, aquí va el primer punto, aquí va el segundo punto, aquí va el tercer punto, y así. Van puntitos. De tal manera que vamos a hacer una línea como tal, ¿no? Una línea así. Estamos de acuerdo. Espero que sí se vea bien. Em, y de cualquier manera, ahorita lo vamos a graficar en GeoGebra para que ustedes vean como tal la gráfica, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos en GeoGebra nuestro plano. O sea, aquí imagínense ustedes que este plano, por ejemplo, no tenga, le vamos a poner sin cuadrícula. O sea, sin cuadrícula pues todavía se ve un poco bonito. Pero a ustedes les dicen sin ejes. Entonces, cuando ustedes grafican, por ejemplo, la función x, que por automático GeoGebra aquí me admite que es una función de f de x es igual a x, o sea, GeoGebra me dice, no es necesario que pongas y es igual a x. Miren, vean, voy a borrar esta, voy a borrar. GeoGebra me dice, no es necesario que te pongas y es igual a x, porque por automático, vean cómo GeoGebra me lo transforma y me va a poner, eh, bueno, me pone esto, miren, vean, f, siempre hay una f, en este caso me puso GeoGebra una f, y me dice, es una función que tiene una variable de x. O por ejemplo, simplemente GeoGebra, si yo nada más le pongo el x, me dice que es una función que depende de la variable x, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita quité, se puede decir que los planos, el plano cartesiano? Porque quiero que ustedes vean la importancia de básicamente tener un sistema de referencia como es el plano cartesiano. O sea, si yo simplemente pongo así una línea sin ejes, pues no sé ni siquiera por dónde inicia, por dónde acaba, entonces es por eso que es muy importante poner ejes, un eje cartesiano. Y ahora, la cuadrícula pues es para simplemente hacerte un poco de referencia, ¿no?
Entonces así lo podemos tener. Eso es en cuanto a nosotros lo vemos en dos dimensiones. Entonces ahora imagínense ustedes que lo vemos en tres dimensiones, una función en tres dimensiones. Igual vamos a graficar la misma función x. Entonces aquí GeoGebra me dice, tú en tres dimensiones, si tú graficas la función f de x es igual a x, te trazo la misma línea que te traje en dos dimensiones, pero ahora en tres. Entonces, si ven la importancia que refleja poner planos cartesianos. Porque ahora imagínense, quito los ejes y ni siquiera sé por dónde inicia, por dónde acaba. Eso es algo muy importante de los ejes, ¿no? Y tiene mucho que ver con cálculo integral. ¿Por qué con integral? Vámonos aquí. Tiene que ver con esta parte porque como tal, siempre en una integral, tú vas a definir un área, así es la definición de la integral, un área bajo la curva, ¿no? Por ahí a algún matemático se le ocurrió, le dijeron, a ver tú, tal matemático, de hecho el matemático que fue pionero en todo esto, pues es Newton, entonces físico matemático, entonces le dijeron a Newton a lo mejor que necesitaba calcular el área bajo la curva de una función. Y ustedes dicen, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué necesito calcular el área bajo la curva? Entonces, en primera es porque cuando nosotros hablamos de funciones, hablamos de variaciones con respecto a una variable, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes, a veces sucede esto, ¿no? Un carro, ¿no? Van en el camión y va echando carreras con otro carro, con otro camión. Entonces, hay una variación de velocidad con respecto a qué? Pues con varias variables, con respecto al tiempo, con respecto a su oponente. Entonces, siempre que nosotros analicemos una función, es un fenómeno que varía con respecto a una variable. Y es por eso que, pues básicamente el cálculo eh, trabaja con variables, ¿no? Entonces, si definimos a la integral como el área bajo la curva, teóricamente, ¿qué es un área? Y aquí es donde normalmente les empiezo a preguntar. Ahorita no les voy a preguntar mucho porque pues, se puede decir que es la primera sesión. Si gustan tomar más sesiones más adelante. Pero por ejemplo, este cuadradito, ¿no? Entonces, para calcular el área de este cuadrado, normalmente se utiliza que es la base, que en este caso es, aquí le vamos a poner base, B de base, ¿no? Y aquí le vamos a poner H de altura, normalmente se le pone así. Entonces para que ustedes calculen el área de este cuadradito, ponen base por altura, ¿estamos de acuerdo? O sea, simplemente ustedes dicen que están poniendo dos elementos. ¿Cuáles elementos? La base por la altura, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen una integral, es como, bueno, y no sé si se supone que el curso, como tal la sesión, debe ser de cálculo diferencial. De hecho, es de diferencial, ahorita me estoy adelantando con integral. Pero, ¿por qué lo veo? Porque necesito que ustedes vean la necesidad de dominar el cálculo diferencial para que en posteriores cursos lo apliquen en el cálculo integral. Porque propiamente lo que compete a integrales es puro cálculo diferencial, pero en operación inversa. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, imagínense eh, que vamos a calcular, por ejemplo, el área bajo la curva de esto. De esto que voy a pintar con azulito, ¿no? Vamos a calcular esta área. ¿Bajo qué? Bajo esta curva. Entonces, para calcular, por ejemplo, esta área bajo la curva, lo que hizo Newton, y se le ocurrió y fue muy inteligente, dijo, ¿qué pasa si yo divido todo esto en mini rectangulitos chiquitos? Dijo, yo quiero dividir toda la sección en un triangulito chiquito. Y a eso le llamó diferencial. Newton dijo, yo quiero elegir una parte mínima, pero que pueda estudiar a todo un fenómeno, y a eso le llamó diferencial. Entonces, básicamente, diferencial es estudiar una parte muy chiquita de una función en específico para lograr
Después de una diferenciación, o sea, de una fragmentación, se logra una integración, pero propiamente eso ya es después. Pero para eso primero tenemos que saber la diferenciación, diferencial y todo eso, para después aplicar, ¿no? Eh, entonces Newton dice, ah, pues tú descompón todo esto en mini rectangulitos. Así me dice Newton. Y entonces me dice, ah, bueno, está bien, pero ¿cómo lo sumo? O sea, yo ya tengo muchos cuadraditos y yo ya sé que básicamente la de estos rectangulitos sería la base, que a este base le llamó dx, un dx, y a la altura, pues simplemente a la altura le llamó función. Entonces dice Newton, está bien, yo ya sé que el área de este mini rectangulito es la función por el diferencial, o sea, el diferencial de x, o sea, d de x, por la base, así se le llama. Y dice, y ahora cómo sumo, escuchen bien, esa es la palabra clave, cómo yo sumo la área de esos mini triangulitos, rectangulitos, perdón, que se forman aquí, ¿no? O sea, se forman muchos. Entonces es lo que Newton llamó integral. Y de hecho este simbolito que se pone así significa como suma. De hecho es como una S, pero normalmente se pone como un ganchito, ¿no? Dice, es una suma de rectangulitos chiquitos que debe tener una multiplicación de su función con respecto a su base, pero su base es el diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora dice Newton, pero, tú necesitas un límite, límites de acuerdo a lo que tú vas a hacer. Y entonces lo que hace es, con respecto a qué se puede decir, cuál es tu límite. Porque nosotros podemos calcular el área bajo la curva de todo esto. Si se dan cuenta, o sea, todo. Pero hay algo que te limita. ¿Y qué es lo que te limita? El eje coordenado. Básicamente es el eje X. Y también es por eso que se debe poner diferencial de X. Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular el área bajo la curva, pero con respecto al eje Y, tendrían que poner diferencial de Y y calcularían esta área, ya no la azul. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, propiamente, eso sería lo que es integral y tendríamos que poner límites, como les digo. Entonces, ¿qué nos dice? En el eje de las X, ¿desde qué? Desde cero, siempre el límite inferior va abajo, hasta qué número. Aquí, si nosotros lo hubiésemos puesto, es aquí 3, aquí es 4 y aquí es 5. O sea, hasta 5 de respecto al eje. Entonces, de 0 a 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que te dice Newton. Tú, por ejemplo, voy a borrar, se puede decir que todo lo que hice aquí adentro, porque lo vamos a calcular ahorita bien. Ustedes vieron cómo hice todos los diferenciales. De cualquier manera, todo esto, si gustan luego ver la clase, queda grabado. Y así, ¿no? Entonces, propiamente con esta parte podríamos calcular el área bajo la curva de lo que tenía en azul. Pero, ¿a qué me refiero cuando pongo la función? Simplemente debo poner esto. O sea, ¿qué me dice? Es una función que depende de x y esa función es igual a x. Entonces, la función es que x, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos calcular el área bajo la curva de esto, tendríamos que calcular esta integral. Ahorita no lo voy a hacer manualmente, lo voy a hacer con GeoGebra, porque como tal la sesión de hoy no es de esto, pero necesito que ustedes vean la importancia de esto. Pero antes de calcularlo como tal en GeoGebra, necesito que nosotros calculemos manualmente los triangulitos. Entonces ayúdenme y vean ustedes que no les hago trampa. No sé si vean mis puntitos de fondo. O sea, si ven se puede decir que los puntos que están abajo de la pizarra blanca. ¿Sí? Espero que sí, porque básicamente esos son los cuadritos que estoy marcando, ¿no? Entonces ustedes mismos están viendo que no estoy haciendo trampa, estoy marcando los cuadritos. Entonces, vean, este es uno, este es 2,
este es 3, este es 4, este es 5, este es 6, 7, 8, 9, 10 o 11. Básicamente este y este completan, se puede decir que uno y eso completa 11. Este y este completan 12. Entonces básicamente son 12 y medio, ¿estamos de acuerdo? Porque eso nada más representan la mitad. Entonces teóricamente, si esta integral me representa el área bajo la curva, serían 12.5 ¿qué? Unidades cuadradas. O sea, porque estoy diciendo que hay 12.5 cuadraditos bajo la curva de esa función. Entonces vámonos a GeoGebra y déjenlo anoto porque luego se me olvida. Integral de 0 a 5, x diferencial de x, ¿no? Entonces, en GeoGebra yo aquí necesito anotar como tal. Aquí esto es de 3 dimensiones, no. Aquí, en GeoGebra, vean. Yo no sé si ustedes han utilizado GeoGebra o alguna vez un software de graficación. Es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en GeoGebra introduzco el comando integral n, que básicamente es este. Y me dice, tienes que introducir una función. ¿Qué función? X, nada más. Ahora me dice, tienes que introducir un intervalo inferior desde 0, porque ese es el intervalo que puse hace ratito. Y me dice, ahora, ¿hasta dónde lo quieres hacer? Si se dan cuenta, yo lo había puesto hasta 5. Entonces, yo le voy a decir a GeoGebra hasta 5. ¿Y qué me hace GeoGebra? Me dice, mira, me dice, yo te calculé el área bajo la curva que hay con respecto al eje que, el x, porque tú me indicaste que es una variable que depende de x. ¿De dónde? De 0 a 5. ¿Y qué unidad te doy? 12.5, porque es el área bajo la curva, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto se puede decir que es lo que se logra cuando sabemos diferenciar y ya después integrar, ¿no? Pero primero tenemos que empezar a conocer lo que es diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Aclaración? ¿No? No, no. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí me escuchan. Claro, está muy bien. Bueno, gracias. Entonces, esto propiamente es rápidamente la explicación del integral, de un integrando a veces, pero es para, les reitero, que ustedes conozcan la importancia de básicamente derivar, ¿no? Entonces, ahora, ya que ustedes saben que integrar es el área bajo la curva, es una integración, es una suma, es todo, ahora, por concepto, pongan mucha atención, por concepto, diferenciar o la derivada, le voy a poner diferenciar, porque son a veces sinónimos, habría que especificar bien los conceptos, pero en este caso vamos a poner diferencial. O sea, ¿qué es diferencial? Diferenciar. Entonces, pues como la palabra lo dice, en todo el sentido de la palabra, dice diferencia, fragmenta. Entonces, ¿cómo fragmentar? Fragmentar, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la analogía. Si integrar es unir y diferenciar es separar, son operaciones opuestas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me refiero que son operaciones opuestas? Nosotros conocemos, por ejemplo, la suma. ¿Cuál es su operación opuesta? La resta, ¿no? O sea, en una ecuación, vámonos a Grasp-Walmat. Entonces, en una ecuación, por ejemplo, tenemos math expression. Tenemos 7x menos 3, ¿qué será? 3 medios de x, por ejemplo, y todo esto es igual a, vamos a ponerle a 13 menos, bueno, así 13 para que no sea tan difícil. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que me dice Grasp-Walmat? Vean, me dice, tú quieres pasar todo este negativo, lo pasas con la operación contraria. Miren, vean. Ajá. Pero si se dan cuenta que aquí Grasp-Walmat me representa que la operación contraria de la resta es la suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso nada más es para que ustedes vean que es una operación opuesta, suma y resta. Y ahora, cuando nosotros resolvemos una ecuación, en el mismo sentido, vemos una división y vemos la operación opuesta. No, perdón. Bueno, es lo mismo.
O sea, decir que la división y la multiplicación son operaciones opuestas es lo mismo, pero normalmente se pone así. La multiplicación, o sea, si ustedes ven la multiplicación, ¿cuál es su operación opuesta? La división. Y viceversa, o sea, también funciona en el otro sentido. De aquí para acá y de allá para acá, ¿no? Entonces, ahora ustedes ven, por ejemplo, ustedes, la suma es bien sencilla, la multiplicación a veces ya se hace compleja. ¿Qué otro nivel de operación matemática conocemos? El de matemática próximo, de acuerdo a la ley de aritmética general, nos dice, tú conoces las raíces o los exponentes, vamos a ponerle exponentes, ¿no? Entonces me dice, ¿cuál es la operación opuesta a un exponente? Entonces, cuando por ejemplo aquí en Graspable Math, aquí en Graspable Math, miren, por ejemplo, yo todo este X lo quiero pasar del otro lado, lo paso con su operación opuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, eso es con respecto a esas dos operaciones. Vamos a poner una cuadrática, a ver, math expression. Por ejemplo, ponemos x elevado al cuadrado, vamos a ponerle igual a 4, ¿no? Don. Entonces, si yo paso el 2, vean, ¿cuál es la operación contraria de un exponente? Me dice que es la raíz, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues la operación contraria a un exponente es la raíz o el radical. Entonces, siguiendo en el mismo sentido, ¿cuál es la operación opuesta a diferenciar? Entonces es integrar. Y aplica, se puede decir que en el mismo sentido. Y es ahí donde ustedes comúnmente han escuchado el término, no sé si lo han escuchado, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque básicamente cuando ustedes a lo mejor y algún día ven ecuaciones diferenciales, van a ver en todo el sentido que se hace así como que se pasa, como ahorita lo hice con Graspable Math, se pasan las expresiones y integras, derivas y todo, solamente que con restricciones, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de que son operaciones opuestas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es propiamente diferenciar? ¿Qué es? Ese es el dilema. Vamos a explicarlo con un carrito. A ver si por ejemplo aquí, con un punto. Miren, por ejemplo, ahorita le voy a borrar la cuadrícula porque sin cuadrícula. Y vean, yo le voy a poner aquí un punto, cualesquiera, pero antes voy a borrar esto, borrar. Miren, yo en mi función voy a poner un punto, este puntito. Ay, ahí no era. Le voy a poner aquí un punto porque me cae bien. Y a ese punto lo voy a hacer correr, vean. Va lento, ¿no? Entonces, imagínense que esto básicamente es como si fuese una montaña. Y el punto que ahorita va a aparecer por acá abajo, eh, básicamente ese punto, ahorita, córrele. Ahí viene. Este punto, déjenle pongo pausa y lo voy a hacer de otro color. Por ejemplo, ¿qué color les gusta? Vamos a hacerlo rojo. Un poco más grandote, ¿no? Entonces, este punto, imagínense que es un carro y está subiendo una montaña. Pero ¿qué es lo relevante de esto? Es de que la pendiente, esa es la clave, la pendiente con la que sube mi punto, su montaña se puede decir que es constante en todos los puntos. A comparación de, por ejemplo, esta, que es muy visible. Vamos a poner una ecuación cuadrática, que es más o menos como unos cuernitos, imagínense, ¿no? No sé si alguna vez han jugado a juegos así en el celular. Y luego hay de un carrito, hay un juego muy famoso de un carrito rojo en donde suben así como que pendientes y hay niveles muy difíciles en donde hay este tipo de pendientes, ¿no? Entonces, imagínense yo, ay, se fue muy rápido mi carrito. Entonces, ahorita va a aparecer por aquí abajo mi punto. Imagínense que mi punto va subiendo igual es como si fuese la montaña, pero evidentemente la pendiente, o sea, la inclinación con la que va subiendo mi carrito, no es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo vamos a ver.
Miren, vean, ahí le cuesta mucho trabajo como que ahí y ahí se va para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, derivar es sacar la pendiente, como que punto a punto, analizar qué sucede en cada instante, fragmentar el fenómeno para predecir al instante, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que es cálculo diferencial. Entonces, si ustedes hacemos la analogía, eh, integral bajo la curva, diferenciar se le define como pendiente. Pendiente, estamos de acuerdo. Entonces, pues propiamente es la pendiente, estamos de acuerdo. Y nosotros a veces, se me fue la idea, pero nosotros lo que a veces hacemos es calcular la pendiente. No sé si más o menos se acuerden o han llevado geometría analítica. Geometría analítica. Si no, no se preocupen, aquí lo vamos a recordar. Entonces, nosotros cuando analizábamos, por ejemplo, una recta, vamos a trazar nuestro plano cartesiano de nuevo. ¿Qué color les gusta? Con mi lápiz ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color? Un azulito, ¿no? Entonces, vamos a trazar una diferente, así con una inclinación más acostadita, ¿no? Porque como que tiene sueño y a veces sí, ¿no? Como que uno se cansa. Entonces, esta gráfica, por geometría analítica, tiene una pendiente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo medimos nosotros la pendiente con respecto a un punto? O sea, hagan de cuenta que no es lo mismo que una montaña esté así a que una montaña, lo voy a poner de qué color, de este. Una montaña, por ejemplo, esté así, así vean. A ver si me sale así. O sea, como la que les acabo de mostrar, como tipo jueguito, ¿no? Entonces, no lo mismo que tenga una pendiente así que así. Entonces, básicamente en geometría analítica, por ejemplo, si nosotros, vámonos a GeoGebra, porque ahí es más visual, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto, borrar, 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 ¿no? Entonces, aquí GeoGebra me dice, ¿qué opciones tengo para ti? Me dice, mira, lo que yo puedo hacer por ti ahorita es poner un punto. Ah, pues ponme un punto aquí, en el origen. Y me dice, ah, ahora, bueno, vamos a ponerle nuestra cuadrícula, porque como ven, sí es muy importante la cuadrícula. Yo sí lo utilizo mucho. Entonces, por ejemplo, aquí pónganme un punto. Y luego me dice, ¿qué opciones tengo más para ti? Entonces me dice, te puedo trazar una recta a partir de 2 puntos. Eso puede ser, dice, selecciona 2 puntos. Sí puede ser. Entonces te dice, ah, mira, aquí. Y si tú me vas a seleccionar otro punto, yo te voy a modificar la pendiente con respecto a ese punto. Pero evidentemente te voy a modificar la ecuación de la recta. ¿Estamos de acuerdo que no es lo mismo una ecuación así que una ecuación así? Entonces vamos a verlo. Entonces GeoGebra aquí me dice, ah, mira, yo te acabo de trazar la ecuación y es igual a 0.5x. Básicamente y es igual a x entre 2. 0.5 es un medio, ¿no? Entonces ahora me dice, ah, vamos a trazarte otra línea. A partir de aquí, y ahora lo quiero muy, como que muy, como por acá, ¿no? Entonces, ay, 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 este no era... Entonces me dice GeoGebra, mira, ahora te tracé la función y es igual a 3x, ¿no? Entonces nosotros podemos deducir con respecto a esto que si la ecuación está como un poquito más acostada, el número que lo acompaña, lo voy a acercar un poquito más. Esta ecuación es la acostada, vamos a cambiarle de color para que lo vean. Vamos a ponerle punteada, un poco más gordo y un color a este, ¿no? Entonces, esta gráfica acaba de cambiar de color. Evidentemente, aquí la bolita también cambió de color. Acompaña un número 0.5, o sea, es un número chiquito. Ahora que vamos a ver que, por ejemplo, si yo la hago aún más acostada, imagínense así, así para que vean, ¿no? Entonces, el número que va a acompañar a la multiplicación, o sea, el número que multiplica x, por default sabemos que va a ser aún muy chiquito. Entonces, vámonos a hacerlo así, gigante.
¿De qué color? Un azulito, ¿no? Entonces, pero aquí todas son azules. Negra no. ¿Qué otros colores tenemos? Rosita, para que vean, ¿no? Entonces, imagínense, esta tiene rosita, ¿no? Entonces, el número que acompaña es 0.1666, o sea, este número es demasiado chiquito. Entonces, conforme la recta esté más acostada, el número que va a acompañar a la función es más chiquito. Ahorita yo no les he mencionado qué significa ese número, pero de una vez se los digo, ese número significa la pendiente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros derivamos esa función, vamos a tener ese número, porque es la pendiente, pero tenemos que saber por qué, ¿no? Entonces, si la función, por ejemplo esta, es aún más grandota, esta la vamos a dejar. ¿Qué color les gusta? Un verde, ¿no? Ay, ay, ay. Ajá, un verdecito. Entonces, este es 3. Entonces, ahora qué pasa que por X razón, bueno, aquí no le puedo modificar valores, pero vamos a trazar otra. Recta. Entonces aquí, y una bien casi así. Vean. O sea, casi está muy vertical. Entonces, bueno, ya esa la voy a dejar así. Entonces, es este, y el número que lo acompaña es 14.34. Entonces tiene una pendiente demasiado grandota. Entonces, si por ejemplo esta que ya la vimos, es básicamente que esta naranja, ¿qué ecuación es? Es y es igual a 0.5x. Vamos a ponerle. Dibujar. Y, ay, perdón. Es y es igual, le voy a poner un medio de x. O sea, normalmente en matemática nosotros nos debemos acostumbrar. De hecho, por ejemplo aquí, eh, yo les recomiendo a veces cuando ustedes empiecen a hacer diferencial, integral por su cuenta, les recomiendo mucho utilizar este tipo de calculadoras. Son gratuitas. Bueno, si ustedes quieren pagar, lo pueden hacer y ya les muestran los pasos. Pero esta calculadora, por ejemplo, yo la utilizo mucho. No sé si la conozcan mucho. Yo he escuchado que normalmente se conoce mucho lo de Photomat. Yo sinceramente nunca he utilizado Photomat. Como que siento que a veces lo limita. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, buscan Symbolab y buscan, por ejemplo, derivadas, ¿no? Derivadas. Lo que hace Symbolab es de que te va a derivar cualquier función por más difícil que sea. Por más difícil que sea. Porque, por ejemplo, yo a veces utilizo Mathway. Esta igual es otra aplicación, se puede instalar en celular. Y aquí igual lo utilizo principalmente en la área de cálculo. Se puede utilizar en todas estas áreas. Igual si gustan pagar, pero te brinda también el servicio gratuito. Pero esta, por ejemplo, te limita. A veces te dice no puedo resolverlo. Entonces cuando no lo pueden resolver con ese, se van a Symbolab. Y si ya de plano Symbolab no lo puede resolver, se van a Wolfram Alpha. Este es un software inteligente de ingeniería. Se utiliza mucho en... Cuando ustedes hacen cálculos demasiado difíciles, aquí se los calcula. Sea lo que sea, se los va a calcular. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque, por ejemplo, aquí, si por ejemplo te está calculando esto. Bueno, es algo de ecuaciones diferenciales. Pero si se dan cuenta, todo lo maneja en fracciones. Aquí Wolfram me dice, mira, no me gustan los decimales, no te voy a dar decimales, te voy a dar puras fracciones. Entonces, ustedes por comodidad se deben empezar a acostumbrar a trabajar con fracciones, porque les facilita demasiado la vida, ¿no? Entonces, yo pude haber puesto y es igual a 0.5 de x, o mejor esto, que es lo mismo, ¿no? Entonces, la derivada de esto, derivada, la derivada de esto, miren, vean, la derivada de x es una fórmula, es igual a 1. ¿Cómo poner o cómo indicar que es una derivada una expresión? Normalmente yo pongo este apóstrofo, o por notación los maestros a veces ponen d con respecto a la variable que x y ponen arriba lo que van a derivar. Esta es otra notación.
O sea, la derivada de la función x con respecto a la x es igual a 1. O a veces ponen esto, de x. Y esto es 1. Entonces hay muchas notaciones. Yo principalmente uso la primera, pero ya depende, ¿no? Entonces, esa es la primera formulita. La derivada de x es 1. Y ahora, también les hago una analogía. Ustedes tienen, por ejemplo, un pastel, ¿no? Y ese pastel como tal, ustedes tienen... No, ¿cómo hice la analogía la otra vez? Imagínense que tienen así un tráiler, ¿no? Un tráiler, así bonito. Y luego tienen, imagínense que tienen 100 trailers más, o sea, 100 trailers más. O sea, muchos, muchos. Entonces a ustedes les dicen, a ver, tienes que calcular cuántas cajas caben en todos los trailers. Entonces, imagínense que ustedes calculen como tal todo lo que hay en los trailers. O sea, es mucho. Ir trailer por trailer es demasiado. Entonces, lo que hacen ustedes es simplemente analizar un trailer y ya luego lo multiplican por el número de trailers que tienen. Entonces, si son 100, es por 100. Entonces, eso es lo que sucede en derivadas, en integrales, en todo. Si ustedes tienen, por ejemplo, y es igual, bueno, vamos a poner, o sea, lo que vamos a derivar propiamente ahorita nada más es esto, esta partecita. Entonces, si ustedes van a derivar básicamente 0.5x, 0.5x, vamos a indicarle derivada, su apóstrofo, esa es la notación que utilizo. Más adelante, si toman el curso conmigo, platicaremos de qué notación utilizan sus maestros y todo, ¿no? Entonces, propiamente, si nosotros hacemos esto, también aplica eso de separar el número. O sea, hay una ley que dice separa el número. En este caso a lo mejor no es tan visible que tengo que separar el número porque es así. Pero vamos a modificarle, supongamos que sea aquí 3. 3, o sea, aquí ya es más visible, ¿no? Entonces aquí yo tengo, imagínense que tengo 3 trailers. Entonces, y tú tienes que calcular el número de cajas que hay dentro del tráiler. Entonces lo que tú haces es sacar el 3 porque es un número, y mejor nada más derivas x, porque te conviene nada más derivar una parte. Entonces, el 3 lo vas a seguir conservando porque eso indica el número de cosas que hay, pero como tal vas a poner la derivada de x. Y la derivada de x, como aquí ya lo vemos en fórmulas, la fórmula básica es 1. Entonces, este no es x, perdón, este es por, lo va a borrar porque normalmente nos confundimos, es por, ¿no? Entonces 3 por 1 es 3. Y es por eso que la derivada, si en este caso nuestra función fuera y es igual a 3x, la derivada es 3. Entonces, haciendo esa misma analogía, regresándole, se puede decir que el valor que tenía, le voy a borrar los 3. Ya vieron qué sucede con el número, ¿no? Le voy a dejar 0.5. O es más, le voy a dejar fracción, no importa. Sigue siendo un número. Entonces, un medio, un medio, un medio, un medio y un medio. Entonces, al final, bueno, esto ya también es otra cosita. ¿Cómo hago una multiplicación de fracciones? Un medio por uno. Pues esto lo podemos hacer por sentido común, que simplemente debemos considerar siempre que esto es como una bola. Entonces, una bola por uno, pues es la misma bola. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un medio. O si nosotros lo queremos hacer justificando matemáticamente, sería un medio por uno entre uno. O sea, propiamente lo convierto en tipo fraccioncita. Y una multiplicación de fracciones es directa. ¿Cómo que directa? Lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Uno por uno, uno. Y lo de abajo es 2 por una, 2. O sea, da lo mismo, un medio. Entonces simplemente esto es un medio, ¿no? Entonces como tal, se puede decir que este es el resumen de lo que es diferencial, es la pendiente, e integral es el área bajo la curva. Eh, Estas son bueno, hay muchas fórmulas, pero esta es la fórmula indispensable, la derivada de x es 1.
y siempre que tú tengas, se puede decir que un numerito lo tienes que sacar, porque te conviene nada más calcular una parte, y ya después lo multiplica, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? Oh no, oh no. No, hermano. No. Bueno, entonces, propiamente, em, bueno, no sé si ya se aburrieron, cómo ven la clase, todo bien, no les ha aburrido. Está buena, hermano, sabes explicar muy bien. Bueno, entonces como tal, eh, voy a cortar la grabación